Compañeros y tutora, buenas tardes. De la materia cultura política. Investigando un poco sobre la cultura política, podemos hablar sobre las diferencias de las culturas y la política, como son las votaciones de alguna persona para que sean los mandatarios del pueblo. El día de hoy nos encontramos con el señor Faucio Bossi Moreno, estudiante de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio Meta, el cual nos da sus aspectos de las siguientes. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Ok, mira, cultura, concepto de cultura. La cultura es algo relacionado con el pueblo, entonces son todas las tradiciones y costumbres que tiene un pueblo determinado. Por ejemplo, la cultura, ¿qué cultura? Si habláramos de la cultura de los indígenas o de los aborígenes precolombinos, estaríamos hablando de que ellos hacían no tiene que ver también con la religión, ¿no? Tenían sus rituales, sus bailes, tenían su arte en barro, en oro, todos esos características de lo que hace un pueblo en específico es cultura. No como hoy en día que dicen los skinheads que esto es una cultura, no, eso no es una cultura, eso es una otra cosa. Cultura es cuando un pueblo en específico, dado su historia determinada, sus tradiciones y costumbres, actúan de cierta manera. Tienen sus bailes, tienen su música, tienen su folclore. ¿Sí? Por ejemplo, el folclore colombiano es parte de la cultura colombiana. Si vamos al llano, la música llanera hace parte de la cultura llanera, de la gente del llano que es autóctona del llano, que le gusta escuchar su música, porque hace parte de su cultura. Si vamos a la zona oriental de la parte de los árabes, la música árabe. Incluso la religión hace parte de la cultura. Los islámicos, los árabes islámicos o drusos, hacen parte de su cultura, su forma de vestir, su forma de comer, su forma de hablar, todo eso, pero la cultura es como la descripción del comportamiento de un pueblo en específico, un pueblo determinado. Eso es cultura. ¿Qué entiende por el concepto de política? ¿Qué entiendo por el concepto de política? La política es el dominio, el gobierno. Entonces, por política entiendo que es el tema relacionados al dominio y el gobierno de un determinado pueblo o una nación, ¿sí? Los temas políticos siempre hablamos es de gobierno. Cuando hablamos de que están haciendo política, no, eso es politiquería, eso es diferente. La política es cuando se gobiernan los pueblos, cuando se toman decisiones referentes al pueblo, cuando se hacen tratados políticos, o sea, tratados internacionales, tratados de tema de comportamiento de gobierno, de manejar un Estado. Eso es política. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? ¿Qué entiendo por cultura política? Bueno, el concepto de cultura política ya estaremos hablando que es el comportamiento de un pueblo determinado en hacer política, en gobernar. Actualmente la forma en que el pueblo hace política, o sea, en que el pueblo gobierna es por medio de la elección popular, que es el mecanismo supuesto en que el pueblo es soberano. ¿Sí? Entonces, el tema de cultura política es como la tradición y la costumbre que tiene un pueblo para votar por sus dirigentes en el ramo de la democracia, ¿sí? Eso sería una cultura política, una cultura de forma de gobernarse, ¿sí? De sus normas, la política tiene que ver con sus normas y sus estatutos. Eso sería cultura política, aunque también cultura política tendría que ver con el tema de que el pueblo esté actualizado frente a sus nuevos reglamentos, esté participando de una democracia activa, que esté pendiente del tema político. Eso sería una cultura política. Pero en Colombia no existe, no existe la cultura política. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en su entorno? ¿Cómo se ve reflejada la cultura política? Bueno, pues como te digo, en Colombia no existe una cultura política. Entonces, en torno como no hay cultura política, estamos en un estado gendarme. Dejar hacer, dejar pasar. A la gente no le importa lo que hagan los políticos. Bueno, le importa es para ir a hacer marchas y protestar y gritar, porque eso sí, cuando se trata de gritar y pelear, así todo se suma. Pero cuando realmente se trata de la toma de decisiones, a la gente no le importa, porque la gente no quiere leer, porque la gente no quiere sentirse responsable, la gente elude, evade la responsabilidad. Entonces, como no hay una cultura política en este estado,
los supuestos políticos, los que deberían tomar las decisiones de gobernar, para gobernarnos y llevarnos a una mejor nación, no lo hacen, sino que toman decisiones para su ombligo, para sus propios beneficios. De esa forma, pues, se quejan, no, es que estos políticos son todos iguales. No, el problema no son los políticos, el problema es el pueblo. Bueno, que no tiene una cultura política, pues si lo mezclamos así, sí, el pueblo que no tiene la costumbre, la cultura, la tradición de involucrarse en los temas de gobierno, porque pues a este pueblo le enseñaron a ser esclavo y no a ser gobernante, ¿sí? Nos enseñan a ser empleados y no a crear empresas. Les enseñan a bajar la cabeza y no a mirar cuáles son sus derechos y deberes para pelear y exigirlos, ¿sí? Eso va desde la casa. Si le digo no me pregunten, no me discutan, al contrario, el debate es lo que genera la discusión, y la discusión es lo que genera que se crezca, que se lleguen a puntos de vista, puntos, conceptos genéricos que todos podamos aceptar. Si no hay debate, sino que hay imposición, no vamos a ir a ningún lado. Eso es lo que pasa con las dictaduras, erradican el debate. Bueno, eso es más o menos. Entonces, en Colombia no existe una cultura política, entonces vemos en nuestro entorno que como el supuesto pueblo es el soberano, entonces como el pueblo no vota ni se involucra, los políticos con su dinero hacen lo que quieran y siempre pues politican a su favor. Y bueno, siguiendo con ustedes y hablando sobre la cultura política, es la democracia que hay en América Latina y también en los países aledaños a Colombia y en el exterior. También es la forma correcta de sus dirigentes para gobernar el país y hacer que éste fomente el liderazgo con las comunidades, ya sean personas de la civilización o comunidades indígenas, para gestionar los recursos o solicitudes que hagan los habitantes del sector. Siguiendo con la siguiente entrevista, estamos con el señor Manuel Camargo, que es administrador agropecuario y zootecnista, el cual nos da el punto de vista según su perspectiva de las preguntas. Y bueno, cuéntenos, don Manuel, ¿usted qué entiende por cultura? Para mí la cultura es la manifestación humana de todo espacio lúdico, de todo espacio de saber, de entender, de desarrollarse íntegramente el ser humano. Puede ser cantando, puede ser escribiendo en literatura, puede ser en el baile. Todo espacio de manifestación humana que utilizan su tiempo libre es cultura. ¿Cuál es su concepto de política? La política, en esencia, es lo que necesita una sociedad para entenderse, para superarse, para que haya una interrelación entre las personas sin manifestaciones ni exaltaciones de, de tipo ilegal. Es entender a la sociedad en sus distintas lo que necesita la sociedad, lo que las personas necesitan para estar en una comunidad, lo que la persona necesita para hacer parte de una sociedad. Esa es la política, para mí. ¿Qué entiende por cultura política? Esa es una pregunta buena, interesante. La cultura política es lo que no tenemos, es lo que nos hace falta a los colombianos. Nosotros no tenemos cultura política. Nosotros nos hemos enfrascado en unos espacios de lucha interpartidista, de división de poder, y no hemos participado con cultura política. En estos momentos estamos eligiendo senadores y representantes a la Cámara, y más pareciera que fueran gobernantes, porque ellos no tienen una agenda legislativa la cual vayan a proponer y la cual le propongan a sus personas que quieren votar por ellos. La cultura política en Colombia es bastante deficiente. La cultura política en mi entorno es mucho más deficiente porque la gente que están al pie de uno en el espacio agropecuario, en el espacio del campo, son personas que por sus obvias razones, por su falta de tiempo, por su falta de educación, no leen y no manifiestan sus intereses. Ellos piensan que la cultura política o el político es para solucionarle sus problemas,
arreglar el agua, la luz, arreglar las vías. Ese es un espacio, pero el espacio legislativo, que es el que estamos en este momento, el 11 de marzo, por el cual vamos a votar, es un espacio netamente legislativo, es un espacio de proposición de leyes y de acuerdos entre personas para poder tener una sociedad más justa y equitativa. ¿Usted cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Ya lo expresé en la anterior pregunta, pero sí, es sumamente complejo porque la cultura política debe hacer parte de un pensum académico, de una metodología de investigación, de un espacio de educación desde la primaria. Yo echo menos la cívica. La cívica nos enseñaba cómo eran los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, qué era un concejal, qué saca un consejo, qué saca un diputado, qué hace una asamblea, cuáles son los mandatos para un gobernador. La gente desconoce eso, y más en mi entorno en el espacio del campo, en el espacio desde la zootecnia, es completamente nulo, casi cero. La gente está esperando que los políticos o que su metodología de política sea para arreglarle, le solucione los problemas, no de la sociedad, sino los individuales, y eso no es así. Listo, hermano Nelson, usted es muy amable, gracias. Bueno, Bueno, terminando con esta entrevista, podemos saber que cada persona tiene diferentes formas de pensar acerca de lo que es la cultura política y la forma que se ve reflejada en nuestros alrededores. Gracias.